de la tierra de Egipto a los israelitas. Está en el libro de Jueces 19, lo pueden buscar si van deseando. Es un poquito largo, extenso, traten de prestar un poquito de atención para que no se pierdan, ¿sí? Narra la historia en la ciudad de Gaba, hoy en día Cisjordania. Cisjordania se encuentra en el centro de Israel, ¿sí? Es muy importante que conozcamos un poquito de la historia de Israel, de Cisjordania, de Gaba, el punto espiritual en que se encuentra o se posiciona el Antiguo Testamento, porque fácilmente este pueblo que vio la maravilla de Dios en gran manera, de día era una nube que los protegía, de noche era un torbellino de fuego, el poder sobrenatural estaba con ese pueblo. Abrieron el mar a abrirse en dos. Pero al igual que nosotros, fácilmente podemos olvidar el poder de Dios en nuestras vidas si no aplicamos una disciplina espiritual. Esa disciplina espiritual la aprendí en esta iglesia, y la palabra disciplina espiritual para mí era poco aplicable. Prácticamente Dios, según lo que Dios ya nos salvó, ya somos salvos y por lo tanto pues estamos ya salvos, siempre salvos, como generalmente dice. Y bueno, no tenía que esforzarme por alcanzar nada, porque Cristo ya pagó por mí. Y eso precisamente fue lo que le pasó al pueblo de Gaba, ¿sí? Por cierto, es de la tribu de Benjamín. Gaba, 400 años después, olvidó la disciplina espiritual y sin darse cuenta vamos a oír la peor tragedia que puede traer al mundo olvidarse de Dios o no aplicar sobre nuestros hijos o los próximos descendientes la disciplina espiritual. Es turbio, es fuerte, es difícil de explicar, pero también nos va a dar una respuesta, porque generalmente dicen, es que Dios de la Biblia es malo, Dios de la Biblia es cruel, porque en Sodoma y en Gomorra, ¿cómo manda el fuego? Mató niños inocentes. En este pasaje vamos a encontrar respuestas del por qué algunas veces el Señor tiene que aplicar por el beneficio de nosotros, de los justos, por el beneficio de los verdaderos inocentes, ciertas respuestas al pecado de la nación. Es un tema importante, préstele atención a Eslava. Bueno, nos iniciamos acá, tenemos a un levita, el capítulo 19, pueden buscar en sus Biblias, sería recomendadísimo para que vayamos al final. Capítulo 19, voy a darle un preámbulo para que luego nos saltemos al verso 22. Del libro de Jueces, ¿sí? Estamos en el Antiguo Testamento, ¿vale? Entonces, no sé qué nombre ponerle porque es trágico. Póngale usted el nombre que quiera. Listo, es muy trágico, hay muchos nombres y hay demasiada enseñanza acá. Préstele mucha atención. Al finalizar daré una pequeña conclusión para que veamos el final de esta triste historia, como diría alguien por allí. Ok, tenemos a un levita. Un levita era en aquel entonces de la tribu de Leví, escogidos exclusivamente para adorar a Dios. Ellos no tenían una tribu específica como las otras tribus. Por lo tanto, las otras tribus tenían que ser amigables, amables y sostener. El Antiguo Testamento, o más bien esta parte que vamos a leer, la escribió el profeta Samuel. ¿Listo? En el anterior, que es el 18, nos especifica muy bien lo que es un buen levita. Y en este nos da indicios de que este levita andaba por allí, no tenía esa disciplina espiritual que debemos de tener. Entonces este levita caminaba, iba de una ciudad a otra con su esposa, tenía problemas familiares, divorcios. Él va de nuevo, busca a su esposa. Tenemos a un anciano que es el esposo que es el papá del esposo de levita. Y bueno, disfrutan, gozosos, felices. Pero al final el levita dice, tiene ese espíritu de esas personas que están aquí, que están allá, que están en esta iglesia, que están en otra iglesia. Dice, no, yo me voy porque tengo que ir a tal lado. Y se va caminando en rumbo de
desconocido. Llega a esta ciudad de Gaba, se sienta en la plaza, como es de costumbre en la antigüedad, en la parte del Antiguo Testamento. Aquellas personas que son extranjeros deben ser hospitales, deben ser cariñosos, recibirlos. ¿Sí me explico? Recibieron a este hombre de Dios, pues hombre de Dios. Al principio de este versículo pensé que él era una víctima del mundo, del enemigo, pero ya van a ver que la historia no es así. Lo recibe y dice: pero cuando estaban gozosos, un anciano que los hospedó, al ver que a la crueldad de la ciudad nadie le prestaba atención. Nótese esto: en la ciudad nadie le prestaba atención a este levita, a su esposa, extranjero, que llegaron a la plaza. Nadie le prestaba atención, pasaban de reojo, lo miraba y el silencio se hacía enardecer. Bueno, pero entonces viene este anciano al final de la noche, los mira y dice: oye, ¿qué haces aquí? Te van a ver porque es una triste historia. ¿Qué haces aquí? Ven a mi casa, ven rápido, vente rápido. Pasan las horas, dice el verso 22. Pero cuando estaban gozosos, aquí es un poquito largo, preste atención por favor. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, aclarar que es Gaba, es una ciudad israelita, está en el centro de Israel, ojo, hombres perversos rodearon la casa, golpeando la puerta, y hablaron al anciano, el dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Conocer en el Antiguo Testamento no es: hola, ¿cómo estás? Un placer, bienvenida acá. No, conocerlo es tener una relación sexual. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado a mi casa. No hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, he aquí mi hija. Señor dueño de la casa dice: he aquí mi hija es virgen y la concubina de él, yo os la sacaré ahora, humilladla a ella y haced como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que, en virtud de que no lo quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, ¿cómo con esto? El hombre que tomó acá a la concubina fue el levita, no el dueño de la casa. La sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el agua. Esperen, que sigue. Aún es más, se puede ser más trágico, ya veremos. Y cayó delante de la puerta de la casa. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde el Señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor, o sea, el levita, hombre de Dios, y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida de la puerta de la casa. Les ruego, presten mucha atención, porque no nos vamos a poder retroceder. Es largo y espero, pero presten atención para que comprendamos el nivel. Y le dijo el levita: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón levita, y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes. Vamos, espere. Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto. Considerad esto y tomad consejo. Espere que aún falta. Capítulo 20. Entonces, nótese que quedamos donde el levita, conforme a no aplicando las leyes del tiempo, hizo y profanó el cuerpo. ¿Listo? Lo aplicó en pedazos y lo llevó por cada tribu de Israel. Ya les voy a explicar por qué hizo eso.
Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galaad, a Jehová en Mizpa. Se reunieron todos indignados por tal hecho. Y los jefes de todo el pueblo de Israel, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios. Nótese, por favor, y si quieres subrayar esto, 400,000 hombres estaban indignados y preparados para una batalla por lo que hizo la gente de Gab. 400,000 hombres. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa. Nótese esto. Oyeron, se escucharon, se enteraron, no dijeron nada. Y dijeron los hijos de Israel, le dicen al levita, decid cómo fue esta maldad. Todos reunidos y llaman al levita y le dicen, vecino, ¿qué pasó? ¿Por qué hiciste lo que hiciste? ¿Listo? Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo, yo llegué a Gaba de Benjamín con mi concubina. Escuchen por favor, para pasar allí la noche. Y levantándose contra mí los de Gaba, ¿entendieron? Levantándose contra mí los de Gaba, rodearon contra mí la casa por la noche con la idea de matarme a mí y a mi concubina. La humillaron de tal manera que murió. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. Y aquí todos vosotros sois de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. Versículo 8. Entonces todo el pueblo como un solo hombre se levantó y dijeron, ninguno de nosotros irá a su tienda, o sea, se devolverá a su casa, ni volverá ninguno de nosotros a su casa, mas esto es ahora lo que haremos en Gabá. Contra ella subiremos por sorteo, tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1000, y 1000 de cada 10,000, que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gaba de Benjamín, le hagan conforme a toda la abominación que han cometido Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Versículo 2. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo, ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Escúchese bien. Mandaron personas a indagar, a cuestionar a cada casa de aquella ciudad, de aquel estado, por así decirlo. ¿Qué pasó? ¿Por qué hicieron esto? Cuéntenos. Mas los de Benjamín, y aquí viene la parte tremenda, mas los de Benjamín no quisieron oír me perdí algo. Entonces, están preguntando y en el versículo 13 les están diciendo, escuchen por favor, porque esto es inverosímil. Entregadnos pues ahora a aquellos hombres perversos que están en esta ciudad, para que nosotros los matemos y haya justicia y quitemos el mal de Israel. ¿Qué es lo lógico? Ok, fueron ellos. Listo, se acabó el problema. Eso sería lo lógico, lo natural. Ahora, sino que los de Benjamín se juntaron en las ciudades de Gaba, mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron en las ciudades de Gaba para salir a pelear contra los hijos de Israel. Grábese la palabra orgullo. ¿Sí? Por favor, ya les voy a explicar. Ahora viene el otro punto tremendo. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 26,000 hombres que sacaban espada. ¿Ok? Sin los que moraban en Gabá, que fueron por cuenta de 700 hombres escogidos. Estaremos hablando que aproximadamente el ejército de Gabá estaba con 27,000 hombres. ¿Cuántos tenían los de Israel? 400,000. Tenemos una victoria asegurada. Ok, seguimos. Y fueron juntados con los varones de Israel, fuera de Benjamín, 400,000 hombres que sacaban espada. Todos estos hombres de guerra ya eran experimentados. Los de Gaba no eran experimentados en guerra. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo, ojo con esta parte, ¿quién subirá de nosotros
el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín. Van a buscar al Señor. Y el Señor dice, Judá será el primero. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabá, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín. Y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabá. Saliendo entonces de Gabá los hijos de Benjamín, escúchense, la primera guerra que se generó, los hijos de Benjamín, que eran apenas 27,000, derribaron por tierra en aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. La primera batalla la perdieron. ¿Listo? Y aclárese que Dios dio la orden y dijo, va primero Judá. Mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde habían ordenado el primer día. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante del Señor hasta la noche. Y consultaron de nuevo al Señor diciendo, ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y el Señor les respondió, subid contra ellos. Versículo 24. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día de batalla. Salieron de Benjamín a Gabá contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Segundo día de batalla, Gabá, un pueblo inferior, pequeñito, que nunca andaba en pelea, gana la batalla contra ¿cuántos? 400,000. Entonces todos subieron de nuevo los de Israel, el pueblo, y fueron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia del Señor. Pero esta vez ayunaron en aquel día hasta la noche. Aparte, ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. ¿Estamos captando la historia? Un pueblo inferior, que una tribu del Señor hace una abominación, se mantiene en su orgullo, y hoy en día tenemos un pueblo con este orgullo. Ya vamos a descubrir cuál es. Y es una minoría muy pequeña. Okay. Y ayunaron hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Y los hijos de Israel preguntaron por tercera vez, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquella época. El arca del pacto, cuando el arca del pacto estaba en un lugar, la victoria era segura, menos en este caso. Y Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron, ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear y resistir? Y Jehová les dijo, subid, porque mañana yo os los entregaré. Y puso Israel emboscadas alrededor de Gabá. Subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín, al tercer día ordenaron la batalla delante de Gabá, como las otras veces. Y salieron los hijos de Benjamín al encuentro, alejándose de la ciudad. Se confiaron demasiado y se alejaron muchísimo de la ciudad, persiguiendo a los de Israel, creyendo que estaban asustados. Entonces comenzaron a herir a algunos del pueblo, y matándolos como las otras veces por los caminos, uno de los cuales sube a Betel y el otro por Gabá en el campo, y mataron unos 30 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín decían, vencidos son delante de nosotros como antes. Mas los hijos de Israel decían, huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantaron de los escondites todos desde Israel hacia el lugar, o sea, Gabá, y se pusieron en orden de batalla. Y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar a la pradera de Gabá, y vinieron otra, 10,000 hombres escogidos. Vamos a resumirlo. En esta oportunidad gana Israel. Entonces, vamos ahora a los puntos importantes. El levita representa en esta historia aquellos pastores que están de un lugar, que están al otro, sin autoridad espiritual. Pero no solo sin autoridad espiritual, sino que el levita, como supuesto siervo de Dios, debería representar la santidad. Si leemos el capítulo 18, vamos a ver la diferencia o el paralelismo entre ambos levitas, uno de Dios y uno que estaba mal. Pero no lo vamos a hacer porque sería muy largo. Debería representar la santidad, pero en realidad es una sombra de un falso profeta. No tiene dirección divina.
Porque en cada uno de sus caminos, en cada uno de la ciudad que buscaba vivir, jamás se registra. El profeta Samuel era específico. Cuando un hombre de Dios, él decía, y se acercó y consultó al Señor, diferente con Israel que sí lo hizo. Este profeta no tiene dirección divina, no consulta a Dios y actúa con indiferencia y maldad. Lo que indica que este levita, a pesar de ser de una tribu de renombre, parecer y no ser, este señor estaba influenciado por el enemigo. Bueno, ¿y usted cómo sabe que está influenciado? Simple. Cuando vamos, uno de los tantos sería, tiene un espíritu de apostasía. Como vemos el espíritu de apostasía en 1 Timoteo 4:11. Venga ahí. Ok. El espíritu de apostasía. 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Listo? También tiene un espíritu de manipulación, porque usa a la concubina como un sacrificio para sus propios fines. Recordemos en nuestra historia que los hombres de Gabá no fueron buscando a la esposa. ¿A quién fueron buscando? Al levita. ¿Qué hizo el levita como un acto de cobardía? Sacó a su esposa y la arrojó. ¿Listo? ¿Qué representa esto del espíritu de manipulación? Exactamente, hace para su fin, para su propósito, sin importar quién sufre. Punto 3, el espíritu de frialdad y crueldad. Mateo 24:12. ¿Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará? ¿Cómo nos damos cuenta del espíritu de frialdad? Pues simplemente a este señor no le importó si se levantó o no se levantó. La manera cruel que le dijo: mujer, levántate, vámonos. Nos indica que tenía un espíritu de frialdad y crueldad. Aparte tiene el número 4, espíritu de Jezabel, control y traición. Porque en vez de proteger, está traicionando lo que supuestamente debería amar. Y por supuesto, el espíritu del anticristo, en 1 Juan 2:18, nos indica: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. No me esperaba encontrar en Jueces 19 una figura profética de lo que serían estos tiempos, o lo que sería el tiempo del final. Inicié este estudio porque pensé que el levita era el maltratado por la maldad de la época, pero con el pasar de la escritura, el Señor me llevó a que observara que este levita no era levita. Así como en esta ciudad y en cualquier parte del mundo hay pastores que, en vez de amar al pueblo de Dios, simplemente buscan lo que ellos desean: economía mayoritariamente, arrogancia, orgullo, ¿sí? Porque no tienen, como nos indica el texto, este levita no tenía, como la mayoría de nosotros, o lo que acá aplicamos también, el discipulado bíblico, que es estar en el orden de Dios. Dios es un Dios de orden, y es lo que aplicamos acá en nuestra iglesia. El levita no es solo un hombre sin carácter, sino una figura profética de los falsos pastores que entregan a la iglesia, al mundo y a sus demonios. Fácilmente vemos otros pastores que no tienen esa consagración al Señor, que se venden por política, que se venden por dinero, que se venden y traicionan a la iglesia por placeres terrenales. Y es por eso que vemos pastores enriquecidos con la palabra, que cada día tienen más y más, lo que son una vergüenza para el evangelio de Cristo. Bien. Punto 2, la concubina. La concubina representa, en el relato que les estoy indicando, la iglesia, aquellos pastores que prefieren sacrificar en el altar para sus propios fines, para no pagar el precio que deberían pagar por su desobediencia, ¿sí? Los simbolismos espirituales sería también Israel como la esposa infiel de Dios. No les expliqué, pero anterior, bueno, borren eso.
La iglesia en manos de los lobos, Mateo 7:15. Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Las víctimas también representan a las víctimas del sacrificio del enemigo, como lo son los niños abortados. Jeremías 19:5. Edificaron lugares altos a Baal para quemar a sus hijos en el fuego, en holocaustos a Baal, cosa que no mandé ni hablé, ni me vino al pensamiento. Algo que más adelante vamos a encontrar en el texto es que Samuel llama a estos personas que viven en el territorio de Gaba hijos de Belial. Belial para la época era un espíritu de perversión. Lo repite Pablo en el Nuevo Testamento, pero lo denota como Satanás. ¿Listo? Entonces, punto número 3. ¿Qué es Gaba? ¿Existe hoy en día ciudades como Gaba? Pues déjeme decirle que así como hay lugares como este, donde el Señor se predica su palabra para la restauración de almas, para el avance sistemático del reino de Dios a las naciones, para traer paz, para traer gozo, para traer una economía estable, también hay lugares que son todo lo contrario. La ciudad de Gaba no es un simple lugar de maldad, sino un territorio tomado por espíritus inmundos similares a los de Sodoma y Gomorra. Los hombres de la ciudad son instrumentos de demonios territoriales por los que sugiere posesión colectiva. La pregunta que hicimos al principio era: ¿por qué Dios permite a veces que niños sufran? Resulta que acontece que Sodoma, al igual que Gaba, todos estaban corrompidos. Y entendemos perfectamente por la genética humana que si yo fumo y mi papá fuma y mi abuelo fumaba, mis hijos van a nacer con una predisposición genética a querer fumar. Es decir, el pecado se puede traspasar de generación en generación. ¿Listo? Entonces, los espíritus que dominaban en Gaba eran los siguientes: el espíritu de Sodoma y Gomorra, lo vemos en Judas 7. ¿Sí? Dice: como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y algo que hay que aclarar: Gaba estaba muy lejos de lo que se llamaba Sodoma y Gomorra, demasiado lejos. A ver, estaríamos hablando por Siria. Y bueno, los que conocen es demasiado lejos. Espíritu de muerte, lo vemos en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ese es el espíritu de muerte que existe en los espíritus territoriales. Generalmente los espíritus de muerte, los espíritus territoriales, hacen que las personas no crean en la verdad, sino en la espiritualidad. Prendamos la velita, hagamos esto, pero no buscar al Señor. ¿Listo? Punto 4. La división del cuerpo. ¡Oh, qué tremendo! La división del cuerpo de la mujer. Lo que nos está indicando es un acto profético. ¿Sí? Cuando Levita corta el cuerpo de la concubina y lo envía a las tribus de Israel, esto tiene implicaciones espirituales profundas. Pues, número 1, en la parte de la época, lo que estaba indicando claramente era: recuerden lo que pasó Caín y Abel. Dios decía: la sangre de tu hermano Abel me está llamando. ¿Sí? Y entonces, al levita hacer lo que hizo, estaba implicando a los demás para que haya un juicio sobre toda la nación. Por eso aquellos dijeron: tenemos que responder, porque si no va a caer juicio a nosotros. ¿Listo? Entonces, el cuerpo mutilado contamina espiritualmente toda la nación. Un eco de la división también del pueblo de Dios, como aparece más adelante. ¿Listo? Punto 3. Un sacrificio para desatar guerra y destrucción, que lo vimos con la guerra civil que después ocurre. Este acto convierte el pecado de Gaba en un pecado nacional, atrayendo la ira de Dios. Punto 5. La guerra contra Benjamín es un juicio espiritual. La guerra desatada contra Benjamín no es solo un conflicto humano, algo tonto que ocurrió, sino es un acto de purificación espiritual.
Benjamín, al negarse a castigar a Gaba, se convierte en una tribu no bendita y contaminada espiritualmente. Cuando nosotros como seres humanos, en vez de exponer el pecado para que el Señor lo purifique, lo limpie, sino que por el contrario lo ocultamos, dice la palabra que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Por eso es la importancia de la oración. En nuestro tiempo tenemos a Cristo que murió por nosotros y por su sangre somos salvados, somos perdonados y tenemos acceso a la gracia. ¿Qué gracia? Cometes un pecado, te acercas al Señor, te pides perdón, te limpias ese pecado, no lo vuelves a hacer. Porque si lo vuelves a hacer, ya comienzas, como las personas de Gaba, a fortalecer ese pecado, a negarse a que ese pecado sea limpiado. ¿Listo? Lecciones espirituales del punto 5 sería: el pecado oculto contamina a toda la nación. ¿Listo? Eso lo vemos en Josué 7, de 1 a 26. Es muy largo. La guerra espiritual es necesaria para limpiar territorios de influencia del enemigo. ¿Listo? Dios siempre deja un remanente, pero el juicio es real. ¿Por qué indica que Dios siempre deja un remanente? Porque después de la tercera guerra, que hubo la victoria, solamente quedaron, si no me equivoco, 600 hombres de esa ciudad. ¿Qué es lo que te quiere decir Dios en este momento? Que te entregues a Él, entregues tu pecado, Él te va a limpiar, pero no esperes a que el Señor tome cartas en el asunto. Benjamín es casi exterminado, mostrando que las naciones y tribus que protegen el pecado serán destruidas, tarde o temprano. ¿Cómo vamos de tiempo, pastor? ¿Ya? Listo. ¿Qué es lo que queremos decir con la actualidad? Tenemos que tener cuidado con los líderes religiosos que no tienen poder ni autoridad, que están de aquí a allá, que simplemente son tibios para entregar a la iglesia, al mundo, sin ningún tipo de remordimiento. Sociedades entregadas a la perversión y al pecado. Debemos atacar lo que es la cultura de la hipersexualización. Debemos trabajar en contra de lo que son sacrificios inocentes para evitar juicios de Dios. Y lo que les indicaba del orgullo que tenía Gaba, lo tenemos hoy en día en un grupo minoritario. ¿No se les suena algo? Tenemos una bandera muy colorida, que es muy orgullosa. Y tipifica a Gaba. Son pequeños, parecen inocentes. Pero así como en Gaba, su fuerza, como lo indica, no proviene de manera natural como lo que son sus actos. Espero que se me entienda. Vamos a orar. Amén. Padre, queremos pedirte, Señor, que tomes control de nuestra nación. Queremos que toques los corazones. Si alguno de ustedes quiere entregarse al Señor, si alguno de ustedes no se ha entregado al Señor, esta es tu oportunidad. Si tienes algún pecado oculto, no es que lo vas a gritar: señores, yo que no. Ven al altar, arrodíllate, callado, dile: Señor, tengo esto, tengo aquello. No te resistas, todos nosotros tenemos de una u otra manera algo de qué pedirle perdón. Si eras antes un siervo de Dios, pero te apartaste por X o Y, puedes venir al altar de nuevo, reconcíliate con el Señor para que Él pueda restablecer. Padre, yo te quiero pedir en esta hora para que quites todo espíritu de tibieza espiritual de nosotros. Señor, para que seas tú quien te encargues cada día, para que seas tú quien nos dé la fortaleza, para que tú nos des la sabiduría, Señor. En Cristo Jesús, cámbianos y prepáranos. Sé nuestro entrenador para la guerra que se viene contra las fuerzas del enemigo. Llena nuestro corazón de tu poder, llena nuestro corazón de tu palabra. Ayúdanos en el discipulado, tomar autoridad, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Puedes